RTP. Nos vamos a la entrevista. Tenemos mucho que analizar, Mafer, así es que largo. Entre cada entrevistado vamos a poder conversar. Por favor. Tenemos ya el gusto de contar con el economista Larry Yumibanda, con quien vamos a hablar. ¿Cómo está, Harry? Larry, perdón, buenos días. Larry, aquí lo saluda Doménica Tabaqui y María Fernanda Perrone. Buenos días. Buenos días. Hablemos un poco de las elecciones antes de pasar al tema económico. ¿Usted qué olfato tuvo y qué tan acertado fue de acuerdo a la votación que ha resultado de los dos partidos líderes en este momento en el país? Bueno, lo que se preveía, ¿no? El gobierno más, su enfoque fue a la clase media, a un grupo de personas ubicados en la parte urbana, muy poco trabajo en territorio. Los otros tienen la experiencia de trabajar en territorio, hay más problemas sociales justamente en las zonas rurales, y ahí están los resultados. Ahí están inclusive, todo se conocía, porque si usted se comenzó a analizar la encuesta de Comunicaliza, era claramente desde la edad, desde si era urbano, era rural, desde los ingresos, y eso se veía justamente ya en el proceso electoral. Entonces, a mí no me sorprende lo que ha acontecido, y más bien ahora, desde el punto de vista, desde la ciudadanía, queremos cómo ellos van a afrontar, ahora sí, ya que existen dos binomios claramente definidos, las soluciones que demanda la gente. Larry, muchas gracias por su criterio. Ahora, pasemos un poco a la parte económica. No lo que va a recibir el próximo presidente o presidenta que gane en abril, sino en estos 2 meses. Vamos a empezar con estos 2 meses de campaña. ¿Qué le espera al país en materia económica? ¿Va a haber una recesión? ¿Va a haber algo de inversión? ¿Cuál es su olfato económico y sus conocimientos, además, que nos pueda decir sobre estos próximos 2 meses que tenemos que vivir? A ver, eso va a estar en la agenda del presidente de la República. Él dirige el Frente Económico. Sí, tiene que decir si va a haber aumento de impuestos o no, porque el ministro de Economía en su momento anunció una reforma tributaria, porque ya no se va a contar con los recursos de la autorretención y tampoco se va a contar con la revisión tributaria. Eso es lo que normalmente el presidente que está en ejercicio de funciones lo tiene que decir. Adicionalmente, el tema de los acuerdos comerciales. Se anunció así de manera muy breve el tema del acuerdo comercial con Canadá. ¿Cuándo se va a poner en vigencia? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el acuerdo de Corea del Sur? ¿Cuándo se va a poner en vigencia? En materia, por ejemplo, de inversión pública, ¿cuánto va a invertir en educación y salud en los próximos 2 meses? Normalmente esto lo tiene en la cancha el presidente de la República porque está gobernando. La otra candidata, más bien hay que preguntarle, ¿sí?, de dónde va a sacar los recursos para financiar el espacio del gasto que lo ha definido claramente en su plan de gobierno. Entonces, eso es lo que va a acontecer de aquí a 2 años. De ahí, desde el punto de vista empresarial, y esto es normal, van a esperar cómo evolucionan las campañas para acelerar o no los procesos de inversión, tanto local como extranjero. Mire que el riesgo país ya subió y es producto de la diferencia mínima entre ambos binomios. Entonces, Daniel Noboa ha estado pagando puntualmente la deuda, por eso que el riesgo país ha bajado, mientras que la candidata Luisa González está proponiendo una renegociación, y es por eso que se ha comenzado a subir el riesgo país, producto del nerviosismo que tienen los acreedores. Larry, buenos días. María Fernanda Perrone, ¿cómo le va a usted? Hola, María Fernanda, ¿qué tal? Qué gusto verlo. Yo tengo un compañero acá que quiero tener argumentos para desbaratar su tesis, así que tiene que ayudarme en eso. Él sostiene que el país no tiene un centavo, que no hay recursos para absolutamente nada. Mi tesis es que sí hay recursos mal administrados, mal ejecutados. No me dé la razón si no la tengo, pero cuéntenos más bien si es que hay fondos en el país o no. A ver, de contar con recursos para financiar el 80% del gasto, sí hay. Okay. Ese 20% normalmente hay que buscarlo con deuda. Pero adicionalmente a eso hay que cumplir con el capital de la deuda, que es la amortización. Y adicionalmente hay que cumplir con algunos pasivos que posteriormente se convierten con deuda. Entonces, es complicado porque depende mucho de la gestión de un gobierno de conseguir, para el 2025, solamente 13.000 millones de dólares. O sea, si se va a contar con recursos, es para lo que está en planificación. Para pagar sueldos y salarios, para pagar bienes de consumo, para pagar parte de la deuda, para pagar mantenimiento de la deuda. O sea, para hacer obra nueva va a tener que armar su presupuesto, ¿sí?,
entablar una metodología de base cero y comenzar a transparentar las cifras, pero por el momento la situación es complicada. Decirle que existen los recursos es complejo, salvo que quieran elaborar una especie de reforma al Código Orgánico Monetario Financiero para que nuevamente volvamos a las operaciones que hubo en el pasado, que es la emisión de bonos por parte del Ministerio de Finanzas y que el Banco Central los compre, y con eso el gobierno tiene liquidez para poder financiar su gasto. Pero eso depende de la Asamblea Nacional, porque el último candado que se estableció fue en la Ley de Defensa de Dolarización. Pero de ahí recursos, es muy complejo, salvo que también consiga un financiamiento, por ejemplo, con China de 5.000, 6.000 millones de dólares, pero yo lo veo un poco complicado. Ok, le voy a decir a mi amigo que no me respondió. Larry, para no tener que darle la razón. No, ya yendo a lo serio, Larry, lo último que usted dice me deja preocupado, porque eso sería un poco en el mensaje que que están analizando algunos, es de volver a la emisión de algún tipo de moneda, o de tener una moneda paralela que ayude a tener ese flujo. Por ahí va un poco los disparos. A ver, bueno, en toda la dolarización siempre se dijo que hay que establecer disciplina fiscal. Eso no ha habido. Ha habido 14 años consecutivos déficit fiscal, o sea que se ha gastado más de lo que tiene que ingreso. Si eso continúa y no conseguimos acreedores que nos preste recursos, esta expansión del gasto que implica mayor déficit en su momento se va a convertir en mayor endeudamiento. Y ese mayor endeudamiento va a disparar el gasto. Y en caso de no conseguir financiamiento a través de un prestatario, de un prestamista, perdón, lo que va a ocasionar es que se financie con algo. La gente no se ha dado cuenta, pero un maestro cuando se jubila le da un bono, a veces 30.000, 40.000 dólares, ¿no? Depende de los años. Eso ya es una especie de pago alternativo. Cuando un municipio quiere recibir el IVA, le dan un bono. Eso es una moneda alternativa. Entonces, si eso llega a ser la norma, porque no va a haber, en caso de que no existan recursos para financiar el gasto, me van a pagar en bono. Estamos hablando de dolarización de la economía. Ok, Larry, siempre los gobiernos entrantes se quejan de los gobiernos salientes, que les dejaron la casa pero patas arriba, que tienen que llegar a arreglarla, que la mesa estaba vacía. En la eventual salida de este gobierno o retomar el gobierno, ¿cómo quedarían las cifras macroeconómicas? A ver, primero que para mayo, si en caso de haber cambio de nuevo gobierno, va a encontrar una economía con rebote económico. Leve, pero un crecimiento muy bajo. Okay. Segundo, va a encontrar una economía en donde la ejecución presupuestaria, que normalmente ocurre, llegará en el 40-50% a nivel general, ¿no? Entonces, va a encontrar una economía en donde ya se ha hecho la planificación de cara a todo el año. O sea, muy poco espacio va a tener para hacer algún tipo de reforma. Entonces, para un nuevo gobierno, prácticamente el 2025 casi no existe. Va a dejar las bases, sí, para el 2026. Y de alguna otra forma se va a acomodar de cara a lo que le deje el próximo gobierno para culminar en 2025. O sea, compromisos que ha contratado el gobierno anterior, y va a tener muy poco espacio. Por eso que es importante, al margen de las elecciones, ¿sí?, que el presidente actual haga todo el esfuerzo con el Frente Económico para que ese crecimiento económico que está estipulado para este año de 1% sea superado, porque ese crecimiento para nosotros es insuficiente. Entonces, necesitamos que, por ejemplo, se ponga, ojalá en el debate que va a haber en marzo, el tema de la disminución de las tasas de interés. Se ponga en el debate el tema de la racionalización del gasto tributario. Que se ponga en el debate la focalización de los subsidios. Que se ponga en el debate el manejo del seguro social. Para un poco ir transparentando cómo va a ser la conducción económica, que para nosotros es crucial, porque esto implica también aspectos de seguridad, implica también aspectos de institucionalidad, aspectos también, por ejemplo, en materia política, para que tengamos, al menos en el mediano y largo plazo, un rumbo. Lastimosamente ha sido 10 años de bajo crecimiento que nos ha llevado a la situación en la cual estamos. Larry, a mí me queda la sensación de que ambos candidatos apelan a hacer más grande el Estado.
Dos ejemplos Sí. nada más al ruedo. Sí, uno, la relación, por ejemplo, con los migrantes, inmediatamente un bono. Luego ayer las declaraciones del presidente en relación a más espacios de crédito y protección para las mujeres y para las madres solteras. Y bueno, pues ya sabemos la posición que tiene el socialismo del siglo XXI, la señora Luisa González. ¿Cómo nos iría eventualmente el país? Porque si los dos piensan en que todo tiene que ser a través del Estado, ejemplo, las dializadoras a las que se refiere el presidente, y si no hay dinero, como usted lo acaba de decir, casi que para cubrir lo justo y lo justísimo, pues ¿de dónde van a cubrir todas sus propuestas de campaña? Bueno, yo veo que va a venirse una nueva oleada de impuestos o una subida de los impuestos existentes. Está no explícitamente en los planes de gobierno, pero sí está de manera indirecta. Porque cuando dicen de que van a llevar la recaudación tributaria a una presión fiscal promedio de América Latina, ¿qué le están diciendo? De que lo que se recauda es bajo. Entonces necesita aumentar la recaudación. Y normalmente, ¿qué es lo que hacen? Cuando están en el poder, subir los impuestos. Okay. Sí. Y por otro lado, el tema de las reservas internacionales. Yo creo que por ahí creo que también van a establecer reformas, pero ojo, hay que ver si la Asamblea se lo permite. La Asamblea ahorita está prácticamente muy dividida y de alguna otra forma, por eso que nosotros apelamos a que primero se diga la verdad a la gente. Sí, porque no queremos que nos pase lo que pasó a Novoa, que él sí sabía lo que recibía, pero después dijo, oh, no sé, y tuvo que subir los impuestos. Yo creo que eso es lo que necesita la gente escuchar. La gente lo va a entender. Lo que le ha sucedido. Milei en Argentina le dijo la verdad a los argentinos y comenzó con su reforma. Lo que ha sucedido con otros gobiernos, lo mismo, ¿no? Que dicen los candidatos en el momento de la campaña que no van a subir impuestos y una vez que llegan al poder se dan cuenta que, que no les queda de otra muchas veces. Larry, ¿cómo ve usted el tema de empleo y desempleo en este nuevo periodo de gobierno? Asuma quien asuma. A ver, es complicado, el empleo adecuado no ha crecido en los últimos 10 años, más bien ha tenido una tendencia de crecer, la informalidad ha subido y el desempleo se mantiene estable, el desempleo. ¿Pero por qué? Porque la gente ha salido del país. Sí, ahora hay que ver los efectos de la deportación, puede generar un aumento del desempleo o puede generar un aumento de la informalidad. Entonces, para crecer, para que el empleo se genere, la economía tiene que crecer. Entonces, ahí está la parte angular, la parte importante. Entonces, continuar con los acuerdos comerciales, revisar el tema de tasa de interés, revisar el tema impositivo, revisar el tema de racionalización del gasto, revisar el tema del cobro de los impuestos a los evasores. O sea, hay mucho por trabajar, todo está interrelacionado. Pero lo queremos escuchar por parte de los candidatos. Nosotros, por lo general, lo decimos. Pero quien toma las decisiones son los que están en el poder. Claro. Entonces, eso es lo que uno aspira en el mes de marzo, que mínimo un debate de 2-3 horas donde el tema económico sea abordado con mayor profundidad. Bueno, debate habrá, pero de 2-3 horas debería ser. Pero debe ser así de extenso. Larry, algo más para salir del desconocimiento. Ayer el presidente en su entrevista dijo que ahora, justamente ahora, es el momento donde se puede hacer las máximas deducciones tributarias, algo que nunca había pasado en el país. ¿Eso es real? O sea, el gasto tributario de $6.000 millones. No, sí, me refería al impuesto a la renta. La estrategia de incentivos tributarios está mal enfocada. El Ecuador necesita, y el gobierno necesita recaudar. Si a mí me dicen que para el Estado, ojo, la visión del Estado, de que, bueno, dona camionetas y eso te cuesta 2 millones, tú a cambio vas a recibir deducciones en donde no vas a pagar impuesto a la renta por 10 millones. Obviamente el empresario lo va a hacer, pero se perjudica al Estado. Entonces, lo ideal es una simplificación tributaria. Bajar el impuesto a la renta, pero eliminar casi en su totalidad el tema del gasto tributario. Porque es la única manera que los empresarios van a tener las reglas del juego claras. Explíquese qué significa eliminar el gasto tributario. El gasto tributario son las deducciones, las exenciones, las exoneraciones de impuestos. Ah, ya, las liberas. Es que para mí ese fue un error, por ejemplo, del presidente Guillermo Lasso, haberle puesto límites a las deducciones. Porque lo que incentivó fue que la gente eligiera comprar sin factura. Bueno, claro, eso tiene que ver con las deducciones especialmente de IVA. Es que a eso de impuesto a la renta también se refería ayer el presidente. Y quiero saber si realmente ahora, como nunca, se pueden hacer deducciones.
Pero bueno, en materia de mejorar la recaudación tributaria, yo creo que hay algunas cuestiones importantes. Aumentar la base sin subir los impuestos. ¿Cómo? A través de la facturación electrónica. Sí, ya con eso obligar, o sea, hoy es optativo a los pequeños negocios, pero debe haber la facturación electrónica, porque hay negocios que no entregan factura y hay que decir la verdad. La evasión no solamente tiene que ver con los grandes contribuyentes, sino también con el pequeño contribuyente. Entonces, es la única manera que el Estado se pueda fondear de recursos. A ver, la política aquí social, aquí todo el mundo reclama obra, se hace con plata, no se hace con sueños ni con humo. Entonces, necesitan recaudar para que, aunque sea, se estabilice el tema de mantener el gasto social hay algo, Larry, y no incurrir en deuda. Y rápidamente. Porque eso de ahí, a la larga, quien termina pagando los platos rotos son los más pobres del Ecuador. Sin lugar a dudas, se necesita tener recursos y que esos vayan a una caja. El problema es que para el empresario es más fácil comprar los vehículos y ponerlos a disposición, que hasta que ese dinero ingrese al Estado, pase por un proceso de compras, por una auditoría, y se nos fueron 6, 8 meses en la historia. Quizás un poco por ahí es el ganar para el Estado. Larry, nos volvemos a encontrar. Sí, a las órdenes y un abrazo para todos ustedes. Gracias. RTP